Auspicia 5 noches. Setur, 40 años de viajes y turismo. Ya estamos aquí ubicados en nuestra mesa de día miércoles, miércoles que trae tendencias, como siempre. Luis Segarra, buenas noches. ¿Cómo le va? Muy gentil, muy amable. Bueno, gracias a usted. Gracias por haber venido, como siempre, como cada miércoles. Orestes Lucero, muy buenas noches. Un gusto. Un placer enorme, como siempre. Un gusto, realmente. Gracias, gracias por estar aquí con nosotros nuevamente. Hay avisos parroquiales y se los vamos a dejar a Orestes. Sí, un agradecimiento muy grande a Tomás Gamboni. Sí, alguien de acá, que es una persona que, te debo decir, nos dio el comercial de Onda Acor. ¿Se acuerda de que el marido, la pareja le había hecho y que, bueno, él es epigrafista del canal? Sí. Y lo pasó, y cuando con la productora seleccionamos nos pareció fantástico y a él le tenemos que agradecer. Nos olvidamos de agradecerle en el otro programa. Así que Tomás, muchísimas gracias. Qué grande el Tommy, bueno, un gran abrazo para él. Está con nosotros nuevamente el doctor Andrés Piazza. ¿Cómo le va? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, ¿Todo bien? Un placer. Nuevamente con nosotros, Dios, porque ya creo que es tercera en lo que va del año. Sí, ya lo tenés. Lo tenemos en un día, alquilado. perdón, en un día muy especial la presencia de él. Además, Sí, claro. exactamente. Claro, porque vamos a hablar sobre una ley que tiene que ver con Internet y ya te vamos a contar de qué se trata. También está con nosotros Rodrigo Arija, que es el CEO de Manifesto Solutions, una agencia de, vamos a decirlo así, y él después nos va a aclarar, una agencia digital de comunicación. ¿Exactamente? Buenas noches, ¿Qué tal? muchas gracias. ¿Todo bien? Todo espectacular. Bueno, muchísimas gracias por venir, Gracias. Bueno, hablamos de la ley de intermediarios en Internet, que justamente hoy, día miércoles, es el día en que se trataba de esta ley. Vamos a ver un spot para ver de qué se trata y luego lo charlamos con Andrés. Dale. Internet ha transformado completamente al mundo, conectando a personas de distintas partes del planeta, derribando las barreras del conocimiento y haciéndolo más accesible, y dando voz a personas que de otra manera estarían en silencio. En este fenómeno mundial, los intermediarios cumplen un rol fundamental. Conectan a las personas con el contenido disponible en la red. Estos son los motores de búsqueda, las redes sociales y los blogs, los proveedores de servicios de Internet conocidos como ICPs, los medios online y los hostings. Cuando una persona se ve afectada por un contenido presente en Internet, debemos poder distinguir la parte afectada de la persona que pudo haber generado el contenido ofensivo y del intermediario que permite acceder a ese contenido. Internet es un gran medio por el cual las personas del mundo entero pueden difundir y acceder a información y emitir opiniones legítimas sobre temas de interés público. Defender la libertad en Internet es en definitiva defender el derecho a la libertad de expresión y al libre acceso al conocimiento y a la información. Toda medida drástica de remoción de contenido dentro de la red podría provocar mayores daños que los que puede provocar el uso del derecho a la libertad de expresión. Una síntesis de lo que es esta ley de responsabilidad, también llamada ley de proveedores. En realidad el nombre designa, pero el concepto es mucho más amplio. Lo primero que hay que aclarar es que esta ley, este proyecto de ley aún, fue aprobado por unanimidad en el Senado de la Nación. Con una particularidad, fue una propuesta de los bloques del macrismo, de Cambiemos, y del kirchnerismo, Frente para la Victoria. Rara vez coinciden en un proyecto, salió por unanimidad. Ahora viene la parte de diputados, con una particularidad. Parecía que avanzaba este proyecto sin mayores dificultades, hasta que hicieron sonar sus voces las cámaras que intentan tutelar la propiedad de obras. Hablamos de libros, de música, de arte. Hay una cuestión, no fue tratada en la sesión de hoy, queda una sola sesión con la actual conformación de la Cámara de Diputados. Esa sesión tendrá lugar el próximo miércoles. Si no se aprueba el proyecto de ley que llegó desde el Senado, este proyecto de ley pierde estado parlamentario, por lo tanto habrá que discutir de nuevo. Y esa discusión de nuevo puede que dé como resultante otra ley, otro proyecto de ley. Un proyecto de ley que, como decimos, hasta aquí se puede destrabar si finalmente las cámaras logran que se añada a aquel proyecto de ley un apartado donde se especifique cuáles son los mecanismos de autorregulación de las redes sociales para actuar frente a denuncias por infracción al copyright. Le quiero preguntar a Andrés, esta es una ley que, fuera, más allá de las cámaras, tiene un gran apoyo por parte de todos los otros actores de la comunidad de Internet, ¿verdad? Sí, efectivamente. Este apoyo estaba dado a lo mejor de manera tácita durante este año y medio que lleva el debate, porque como fue aprobado por unanimidad,
no había demasiado debate público sobre esto, pero desde que, de hecho, el mes pasado fue el foro de gobernanza, este mes, a principio de mes, fue el foro de gobernanza de Internet de Argentina, y la ley de intermediarios se mencionaba como, qué bueno que ya se aprueba esta ley, ¿no? La comunidad de Internet, las ONGs que defienden derechos humanos en Internet, las empresas, tanto las de contenido, las de buscadores, las de acceso a Internet, las telefónicas grandes, los ISP pequeños, Taringa, las cooperativas, todos de acuerdo que había que aprobar esa ley. Cuando las empresas de las industrias culturales, las cámaras de propiedad intelectual, de las editoriales o las audiovisuales dicen que quieren introducir un agregado, se genera el debate más intenso, y en muy poco tiempo, porque hay una semana más y va a perder estado parlamentario. Este debate quizá debiera o requiriera más tiempo para tenerse, porque es un... No sé si recuerdan, en Estados Unidos hubo una discusión de las leyes sopa y pipa. Sopa y pipa. Sí. Esta última parte de la discusión es casi lo mismo que sopa y pipa, que le llevó a Estados Unidos un año de debate. Entonces, a lo mejor haga falta más tiempo. Lo que empezó a haber ahora últimamente es mucha vocalidad, muchas declaraciones, tanto de las cámaras de comercio electrónico como de Internet o las ONGs de derechos humanos, diciendo, dejen el proyecto como está, porque si le cambian, si le hacen lugar a estos agregados, puede afectar la libertad de expresión. Podríamos ahondar en eso, si les parece. No sé, a lo que quería llegar era que las cámaras pedían que las notificaciones, cuando se baja un contenido, hoy el proyecto establece que estos buscadores o la empresa, el que te da el hosting del alojamiento de Internet, o el que te da el acceso a Internet, o YouTube, o, claro, las plataformas también, o las redes sociales, no son responsables por el contenido que los usuarios subimos. Eso es lo que dice el proyecto básicamente. Salvo cuando haya una notificación judicial, por la vía de un amparo se hace esto, en donde se le pide que ese contenido es ilegal y tiene que ser dado de baja. Esa afectación a la libertad de expresión es legítima porque hay un juez que lo está pidiendo. Aún si es de propiedad intelectual, sería legítima. Estas cámaras están pidiendo que se implemente un mecanismo que ya está en Estados Unidos, que se llama, en la ley de MSA, que se llama aviso y baja, notice and takedown. Este aviso y baja haría, digamos, mucho más fácil la baja de contenidos, de expresiones legítimas, y de esta forma la propiedad intelectual tendría mucho más fácil la baja de contenidos. No sé, en YouTube, por ejemplo, en Estados Unidos hay cientos de miles de bajas por día. Eso puede ser preocupante para la libertad de expresión. Lo otro que mencionabas de la autorregulación quizá también sea preocupante para la libertad de expresión, porque esta ley, así como está, nadie lo criticaba esto, pero a mí me parece que puede ser un llamado de atención, le da la libertad sí a estas empresas, a los proveedores de acceso o de alojamiento de Internet o a los buscadores, de poner términos y condiciones que puedan a lo mejor eventualmente limitar algún contenido. Y eso no tenía ningún límite hasta ahora. Las empresas, las cámaras de propiedad intelectual afectaría el resultado de la búsqueda en este caso, si fuese en un buscador. Afectaría el resultado porque a lo mejor las propias empresas dicen, este contenido es ilegal, y lo pueden bajar por sus propios criterios. Ellos tendrían la libertad para hacerlo. Exactamente. Hablas mucho de la libertad de expresión, y en realidad lo que vemos es que esto no se reduce, pero es una réplica de una vieja discusión, que por un lado está la libertad de expresión y por otro lado el derecho a la propiedad, que es una de las dinámicas tan antiguas como la propiedad misma prácticamente. ¿Por qué pensás que este proyecto tenía como fin resguardar la libertad de expresión? En realidad, digamos, la libertad de expresión es un derecho de mayor jerarquía que el derecho de propiedad. Bueno, no que el derecho de propiedad, pero que el de propiedad intelectual. Exactamente. Uno es un derecho humano, el otro es un derecho patrimonial, es de menor nivel, por más que sea más dinero, ¿no? Digamos, o mucho dinero. Si vos sos responsable por los contenidos que suben tus usuarios a tu plataforma, que no tenés forma de monitorearlo, salvo que despliegues una vigilancia muy grande de controlarlo, se desaparecen los incentivos a que hayan estas plataformas y se desaparecen expresiones legítimas, tanto las que hacen los usuarios como incluso la posibilidad, digamos, si te desaparece el canal a donde vos tenés, si YouTube ya no te deja subir contenido, ya no solo perdés ese contenido que subiste, sino que a lo mejor perdés la oportunidad, la posibilidad. Toda la industria quiere poder tener esta plataforma básica para desarrollarse, no ser responsable de lo que no hacen. Hasta ahí está todo el mundo de acuerdo. Cuando le agregan el sistema de aviso y baja como una posibilidad, no solamente
las ONGs de derechos humanos dicen esto es peligroso porque va a haber un privado decidiendo qué contenido es legítimo y qué contenido no. ¿Quién es ese privado? Primero el que hace el aviso, es decir, la cámara. No solamente hay, hoy veía en internet una cita que hacían permanentemente estos activistas, hay empresas que se dedican a venderle a las industrias culturales el servicio de hacer aviso todo el tiempo en todas las plataformas. Entonces lo hacen, el CEO de Taringa puso un ejemplo, decía, es como una ametralladora, y es verdad, son cientos de miles de contenidos que se bajan porque están cliqueando y pidiendo, hay empresas que lo hacen de manera muy eficaz. Eso obviamente afecta a la libertad de expresión, pero a su vez, lo que decía de la autorregulación al mismo tiempo tiene la posibilidad de afectarlo, no es tan grave. Los términos y condiciones al final son casi la regla o la ley, ¿no? Digamos, claro. De esa forma también pueden afectar. ¿Cuál sería el pro de esta ley? Digo, ¿por qué está mal que no se apruebe o que la pateemos cuando debería ser aprobada de manera bastante rápida, teniendo en cuenta que los tiempos que corren, siempre lo hablamos, ¿no? Hay una ley y el avance de lo que ocurre en Internet y en las redes siempre está mucho más allá. La pérdida de tiempo, obviamente, sería algo contrario o algo contraproducente. Digo, pero ¿cuáles serían los pros o por qué es tan necesaria esta ley? Esta ley viene a resolver un problema que hubo en el inicio de los buscadores. Hace 10 años se veían estos juicios. Una modelo encontró un resultado de búsqueda. Belén Rodríguez. Belén Rodríguez, por ejemplo, fue un caso. Entonces, en el buscador vos ponías el nombre de esta persona y llegabas a un sitio que tenía pornografía, que no tenía su imagen, pero que asociaban para poder encontrar más clics a nombres de diferentes personas. Y pagaba indemnización el buscador. Y no tenía ningún sentido que eso pase. Entonces esta ley le da certidumbre, le da seguridad jurídica. Había una cámara de empresas de... Libera el buscador de responsabilidad. A priori, porque no tiene lo que se llama en derecho de responsabilidad objetiva, que es la que, digamos, tenés el deber de custodiar esto. Sí tiene una responsabilidad si un juez le dice, baja esto. Entonces ahí hay una eventual forma de reacción. Pero evolucionó tanto que ya los jueces algo entendieron de cómo hacerlo, ya no están estos fallos tan terribles. Sin embargo, la ley es muy interesante porque genera, ahí algunas cámaras decían, la vanguardia regulatoria. Bueno, en este tema puntual sí, digamos, la regulación de Internet son muchos otros temas, pero en este tema está bueno que se apruebe, sería interesante. Pero no es muy exigua la ley con los 7 artículos para algo tan complejo. Cuando hablábamos antes de entrar, me parecía que es muy básica, me parece que Internet, la regulación debería ser mucho más abarcativa. Y lo que hay que evaluar es si el avance de la regulación en definitiva no termina afectando esa libertad de expresión, porque en definitiva también acá está en discusión algo que es casi filosófico, que tiene que ver con unos preceptos básicos de Internet, que es que la información, los contenidos discurran con mucha mayor libertad o con muchos menores reparos, controles, que lo que pasa con las otras industrias, digamos. Lo que me gustaría decir acá y que es lamentable, que tiene que ver con esto, que le conté a él de información, hablé con Buenos Aires, trabaja tan poco el Congreso de la Nación, trabajan tan poco nuestros diputados, que todos los fines de año nos pasa esto. Es tanto el volumen de decisiones y de leyes que hay en estos miserables 12, 15 días que trabajan en todo el año, que habrá... Esta es una ley importante, pero me pongo a pensar cuántas leyes importantes habrá, medulares, que no se resuelven porque no trabajan. Y tienen que hacer en 2 semanas aprobar 80 leyes como fue hace 2 años, ¿se acuerdan? Sí, 93 leyes. O por ahí se forma, digamos, también esto forma parte de una estrategia de negociación política, formar los paquetes de leyes que permiten la negociación, y acaso leyes que no cuentan con un apoyo tan decisivo como este, o se caen o se aprueban merced a una negociación de ese tipo. Lo importante que quise decir es que deberíamos pedir que se trabaje mucho más. Y particularmente en estos temas. Contestando lo inicial, era exigua porque decía 2 o 3 cosas. 7 artículos. Era un parchecito, estos 7 artículos. Sí. Estaba bien, no había casi oposición, se aprobó por unanimidad, casi que en el país no tenemos leyes aprobadas, sí, tal cual. Pero cuando se empieza a introducir la complejidad de la tensión entre un derecho y otro, claro que necesitamos mucho más, no solo tiempo, sino calidad de debate. Y algún lobby también, ¿no? Claro, sí, por supuesto. Claro, hoy el lobby de las cámaras, por ejemplo. Y de los grandes operadores, de los grandes jugadores. El lobby de Internet también está siendo cada vez más grande, ¿no? Sí. Hay muchos que no pertenecen a ese lobby, claro, yo puedo decir. Pero operadores de Internet, por ejemplo, empresas operadoras de Internet, proveedores... Google y Facebook. Ahí el informe lo decía, el que te da acceso, todas las telefónicas, tanto de móviles como fijas, como las cooperativas, las cámaras, los accesos a Internet, el comercio electrónico,
hay empresas de comercio electrónico que son de las más grandes del mundo. Todos los buscadores, las redes sociales y los que te dan alojamiento, o sea, es toda la industria de Internet. Hay un caso... Pero toda de acuerdo en el mismo tema. Pocas veces pasa también, perdón Luis, que está toda de acuerdo en el mismo tema, porque cuando ya discuten otras cosas de más de fondo, se tensionan entre sí, pero acá están todos en la misma página. Que habría que agregar estos artículos o agregar al menos estos apartados. La limitación de responsabilidad. Es muy pertinente esa observación porque hace pocas semanas hablábamos acá que avanzamos hacia un modelo de economía en el cual la posesión de datos será decisiva y que probablemente las 10 empresas más grandes en un tiempo, si es que no ya en este plazo, están vinculadas, son empresas son empresas vinculadas a la tecnología y con base tecnológica en Internet. Con lo cual, digamos, como en Argentina todavía es tan fuerte el lobby de estas cámaras que hasta estas propias empresas que están destinadas a ser los principales actores de mañana también encuentran un reparo, ¿no? Yo cuando me recuerdo un gráfico que circulaba en la época de Sopa y Pipa, que fue el 2012, ¿no? En Estados Unidos, sí, en donde casi que gastaba 10 veces más la industria de la propiedad intelectual que la de Internet en lobby. Se están emparejando esas curvas. La industria de Internet, si la medís desde todos los diferentes servicios, tiene también mucha capacidad, pero la industria de propiedad intelectual conoce más, está más habituada a promover legislación. La ley de propiedad intelectual no se modifica, no solo no se modifica, sino que es de los años 20, sí, necesita un montón de discusión y estas entidades no promueven que se modifique de manera progresiva esa ley. Obviamente hay unas tensiones muy importantes. Cuando entramos en ese debate, mi visión es que hay que tener mucho mayor calidad y cantidad de tiempo para debatirlo. Claro. Hay leyes más sabias y más preparadas. Sí, yo también, es así. Pensemos en ejemplos de cómo podría alterar esto la vida cotidiana de la gente. Que es, entras a YouTube, vas a buscar una canción, esa canción puede acceder, pero el contenido está... Pasa algo ahora, por ejemplo, buscas de una banda, y por ahí como vas a ver un show o un disco, y una de las canciones que está subida ahí tiene un reclamo por copyright, silencio. Sí. Silencio. Pensemos en esto, cuánto se multiplicaría. Te pasa con videos, te pasa con imágenes, te pasa sí, con todo el material. Y un ejemplo más interesante aún es el de una campaña política que concebida para las redes sociales, con un tema que que motiva un pleito, se da de baja esa acción publicitaria porque justamente se señala como en infracción la canción usada para ese spot publicitario. Las entidades que defienden derechos humanos, eso es lo que plantean, la propiedad intelectual como excusa o como primer caballito de batalla para en realidad cercenar la libertad de expresión en otros ámbitos. Otro escenario es, ya nos pasa mucho porque YouTube está en Estados Unidos en realidad y muchos de los contenidos, siempre vemos que no hay derechos o que queda en silencio el video o lo que fuera. Y la industria de la propiedad intelectual, los que producen audiovisuales o libros, me parece que ahí se tiene que adaptar. Ya pasó un poco que se empezaron a adaptar con Spotify, por ejemplo, en una época querían regular todo. Claro. Se tienen que adaptar, si vemos Hay una gran pelea con Spotify entre músicos y empresas, digamos, porque el músico quería estar y la empresa no quería que el músico esté. Y empezaron a negociar y a transar desde ese lado, porque claro, para la empresa no es negocio. Porque tiene negocio diferente. Pero para la empresa no es negocio que el músico esté en Spotify, porque es negocio vender discos, digamos. Sí, pero el músico sí difusión para facturar como recital. Claro. Y con Spotify mismo, que le paga. Claro, no es pelea de intereses. Y aparte ahí es economía de escala, o sea, es un universo mucho mayor de alcance de gente que obviamente el de la discográfica. Sí, claro. A nosotros nos pasó justo el tema, en el trabajo cotidiano, el tema de derechos de autor con estos sistemas de contralor automático, por ejemplo, que tiene YouTube, que tiene Facebook, en donde subimos un spot de un cliente con un tema que se pagaron derechos locales y todo lo demás, y Facebook con sus algoritmos de control te bloquea el spot en donde tenés que pasar a revisiones y demás. Claro, pese a que ya pagaste el derecho. Exactamente, que lo pagó obviamente el dueño en su campaña, hizo